En este caso, tenemos la forma de onda de picos de voltaje generados por descargas electrostáticas. El pico de voltaje va a tener una amplitud dependiendo de dónde sea irradiada dónde fue la descarga electrostática. Por ejemplo, si la descarga electrostática fue a 1 kilómetro, no va a tener la misma radiación que una descarga que estuvo a 500 metros, por ejemplo. Entonces, va a haber picos de diferentes amplitudes. Otra manera muy frecuente que podemos encontrar de picos de voltaje es cuando existen interrupciones en las líneas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y de repente se va la energía en el edificio o en la casa. Entonces, cuando regresa pero con un impulso o un transitorio de voltaje, los cuales pueden dañar la vida útil la vida de los dispositivos. Si el pico fue con mucha amplitud y con bastante energía, entonces puede llegar a destruir algunos componentes internos del equipo, ¿no? Por ejemplo, capacitores o algunos semiconductores. ¿Mm? Otra forma de onda muy común que se puede apreciar es la conexión y desconexión de bancos de capacitores. Por ejemplo, en este caso, tenemos la forma de onda cuando conectamos un banco de capacitores. Al conectarlo, demanda mucha energía al capacitor, cae el voltaje en la línea y cuando se recupera con un pico de voltaje. Ese pico de voltaje nuevamente nos va a afectar en los equipos, en la vida útil de los equipos, ¿no? A continuación les voy a mostrar lo que es cargas que generan picos de voltaje, como lo son cargas conmutadas, por ejemplo, un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia, al inicio del arranque, igual va a comenzar a meter picos de voltaje a la red y también esos picos pues, son los que nos van a dañar a nuestros equipos, ¿no? ¿Cómo los protegemos? Bueno, pues hay diferentes mecanismos para protegerlo. Aquí tenemos otro tipo de cargas, las cuales nos van a afectar a nuestros equipos. Les explicaba lo de las cargas capacitivas. En este caso, aquí se ve la forma de onda de la línea antes de conectar el banco de capacitores. ¿Sí? Entonces, una vez que conectamos el capacitor, el voltaje en la línea cae, el voltaje en el capacitor comienza a aumentar, al igual que la corriente. Como se recupera, también se recupera el voltaje en la línea. Se recupera, pero se recupera con un transitorio. Este transitorio, como ya lo vimos, son dañinos para los equipos. ¿Sí? Entonces se mantiene oscilando hasta que se mantiene constante otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un banco de capacitores para corregir el factor de potencia? Pues van a estar switchando constantemente para corregir el factor. Ese switcheo de los bancos de capacitores va a meter muchos picos de voltaje a la línea. Y esos picos pues, los vemos reflejados en nuestros equipos, computadoras, impresoras, televisiones, en el caso de las casas, aplicaciones del hogar. ¿Sí? Para esto, pues, ¿qué es lo que provoca? Fallas nuevamente. ¿Cómo las podemos ver? Bueno, si tenemos la oportunidad de abrir algún equipo, entonces vamos a ver cómo algunos de nuestros componentes se encuentran dañados. Por ejemplo, aquí vemos algunas resistencias diodos y diodos, los cuales al ver picos de voltaje generan arcos entre pistas o bien entre componentes. ¿Cómo se ve? Pues se ve la tarjeta quemada, se ven los componentes quemados y pues ¿qué es lo que daña? ¿Qué es lo que hace? Fallan los equipos. Por ejemplo, aquí en un foco LED, ¿qué pasaría? Pues el foco LED se deja de iluminar, ya no sirve. En este caso, pues la computadora, ¿qué es lo que tenemos? Estamos trabajando y tenemos un pico de voltaje muy grande con bastante energía. ¿Qué es lo que va a hacer? Definitivamente va a dañar nuestra televisión, nuestra computadora. ¿Cómo se ve? Es una pérdida de datos. Si estamos en la industria, por ejemplo, pues se va a ver dañada alguna interrupción en el proceso. Ahora, ¿qué hacemos para solucionarlo?
Bueno, tenemos ahora. Les voy a presentar el principio de funcionamiento de lo que es el supresor de picos. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender un supresor de picos? Un supresor de picos va a actuar como una válvula de alivio. Entonces, esta válvula de alivio va a comenzar a liberar presión para que el, el contenedor no estalle. ¿Sí? Esto mismo pasa con nuestro supresor de picos. Al tener un mayor voltaje, el supresor de picos va a comenzar a conducir mayor corriente. Entonces, a mayor voltaje en la línea, mayor corriente que circula a través del supresor de picos. Entonces, si tenemos un pico de voltaje alto, el varistor baja de impedancia, comienza a conducir toda la corriente a través de lo que es el supresor de picos, cae el voltaje y ya no lo vemos reflejado en el equipo que está conectado en esto, ¿no? Bueno, entonces viendo esto, vamos a pasar a lo que es el sistema de producción. Aquí es lo que les comentaba. Este es un circuito básico en el cual se explica, se representa una carga resistiva, en este caso, de 12 ohms, conectado a un voltaje de línea de 120 volts. Entonces, la corriente nominal que va a estar circulando a través de esta resistencia, pues va a ser dependiendo, sacando la I de ohm, y tenemos que la corriente va a ser de 10 amperes. ¿Qué pasa cuando vemos un pico de voltaje? Bueno, pues entonces el pico de voltaje va a subir, por ejemplo, aquí tenemos un pico de 10 kilovolts. Todos esos 10 kilovolts se van a descargar a través de la resistencia de 12 ohms. Bueno, pues, la corriente que va a haber esta resistencia va a estar alrededor de los 833 amperes. ¿Qué va a pasar con la resistencia? Pues la potencia de la resistencia tiene un límite, entonces va a estallar la resistencia, se va a quemar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Para solucionar este problema, vamos a tener que utilizar un supresor de picos, en este caso, o componentes que están hechos para que absorban toda esa energía del pico extra que llega de la línea. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Como se los comenté anteriormente, es como una válvula de alivio. Bueno, en este caso, cuando tenemos el voltaje de línea de 120 volts, el supresor de picos va a actuar como un circuito abierto, no va a haber nada. La corriente que circula a través de ahí nada más es mínima, es una corriente de leakage de 53 microamperes más o menos, ¿sí? Y lo que consume pues es lo que la carga, que en este caso son los 10 amperes. ¿Qué pasa cuando vemos el pico de voltaje? Llega el pico de voltaje de 10 kilovolts, entonces la resistencia o la impedancia de este supresor de picos disminuye de tal manera que toda la corriente que exceda de los 10 kilovolts va a circular por esta resistencia, se ve como una resistencia. Entonces aquí vamos a ver alrededor de kiloamperes, ¿no? Por eso es que los supresores de picos generalmente están especificados para una corriente en kiloamperes, ¿no? Y nuestra carga, pues la carga ya va a ver ese pico de voltaje, sí lo va a ver, pero ya lo va a ver atenuado, ya no va a dañar el equipo, ¿ah? ¿Cómo especificamos un supresor de picos? Bueno, es un supresor de picos, primero, los modos de protección. ¿Qué es un modo de protección o cómo podemos ver los modos de protección? Un modo de protección se define como la ruta por la cual puede desviar la corriente pico generada por un transitorio. ¿Sí? Los modos de protección dependen de la configuración del sistema. Por ejemplo, hay sistemas monofásicos, los cuales van a tener 3 modos de protección. ¿Por qué? Tenemos una fase, un neutro y una tierra. El modo de protección va a estar, uno, de fase a neutro, como se muestra lo que se marca en 1. Luego, de fase a tierra,
que es, en este caso es el 3, y el de tierra neutro. ¿Sí? ¿Cuántos modos de protección? Son 3 modos de protección, pero dependen nuevamente del sistema al que se esté conectado el supresor de picos. ¿Sí? Para sistemas bifásicos tenemos 6 modos de protección. Un modo de protección que es el primer modo sería de fase 1 a neutro, de fase 1 a tierra, de tierra a neutro, de fase 2 a neutro, de fase 2 a tierra y de fase a fases. Si bien vemos el circuito equivalente de los modos de protección, entre fases ya hay toda una cantidad de varistores, los cuales los están protegiendo para cubrir por ejemplo, si tenemos un pico en la fase 1 y un pico en la fase 2, pues esos ya están protegidos. ¿Por qué? Pues por todos estos varistores que se encuentran a través de las dos líneas, ¿no? El voltaje nominal. El voltaje nominal es el voltaje en operación normal. Por ejemplo, para sistemas monofásicos, el voltaje nominal va a ser de 110 volts, 120 o 127 volts. Para sistemas bifásicos, va a ser de 110 volts de línea neutro, de línea a línea va a ser de 190, de 120, nuevamente, de 127. Voltaje máximo de operación. El voltaje máximo de operación es el voltaje al cual el varistor del supresor de picos comienza a disminuir, ¿sí? Entonces, en este caso, pues va a haber supresores de picos que tengan un voltaje máximo de operación de 150 volts, de 120, de 320. Eso depende mucho de cómo se haya diseñado y para qué tipo de instalaciones va a ser utilizado, ¿sí? En nuestro caso, bueno, más adelante les vamos a mostrar el voltaje de máximo de operación de nuestro supresor de picos. La corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? La corriente nominal es la capacidad de corriente que el equipo es capaz de drenar. Como el equipo fue diseñado para cumplir con normas UL, la norma dice que debe de soportar de 3 kilos, de 5, de 10, de 15, de 20. Entonces, nuestro supresor de picos está diseñado para una corriente nominal de 10 kiloamperes. ¿Sí? La corriente de descarga por fase es la corriente máxima que puede drenar el supresor de picos. En este caso, pues, podemos encontrar supresores con corriente máxima de 50, de 100, de 200, 500 hasta 1000 kiloamperes. ¿Sí? Rango de protección y pues la frecuencia a la que va a estar operando los supresores. Los supresores van a estar operando de 50 hasta a 60 Hz. ¿Sí? Los tipos de supresores, pues va a haber diferentes tipos de supresores. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estos tipos dependen del lugar en donde se instalen. Entonces, el tipo 1 se instala antes del medidor, el tipo 2 se instala después del medidor y el tipo 3 es cuando se instalan ya dentro del hogar o bien de la oficina, de donde se quieran instalar estos equipos. ¿Sí? Tenemos que es para aplicaciones en la casa o para aplicaciones en edificios comerciales o industriales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que son nuestros modelos de supresores de picos. ¿Sí? Estos supresores de picos pertenecen a la familia SPB, los cuales tienen diferentes características. Como lo vimos, estos nos ayudan a proteger de transitorios de voltaje. ¿Sí? Y tenemos que los SPB IN son para instalaciones monofásicas y los SPI IN 2100 son para instalaciones bifásicas. Aquí se representa en la imagen los sistemas monofásicos y bifásicos
En este caso vamos a tener lo que es el SPB, que quiere decir que es un supresor de picos. El IN se refiere a lo que es la marca Industronic. El 150, el primer dígito, representa el número de fases, en este caso pues, es una fase, y el 50 es la capacidad en kiloamperes. Entonces, ¿qué es lo que dice este título? Es un supresor de picos de la marca Industronic de 150, de una fase para un sistemas monofásicos de 50 kiloamperes de descarga. En el caso de los supresores bifásicos, es un supresor de picos de marca Industronic de dos fases con una capacidad máxima de 100 kiloamperes. ¿Sí? A continuación, bueno, pues lo que es el supresor de picos monofásico, nominal de 110, 120, 127. En este caso se representa cómo puede reportar los picos de voltaje el supresor. En este caso aquí vemos un transitorio, pues como se representó anteriormente, un transitorio debido a descargas electrostáticas. ¿Sí? Cuando tenemos el supresor de picos, lo absorbe todo ese pico y ya lo vemos recortado a un nivel que ya no sea dañino para nuestros equipos. ¿Sí? Especificaciones. El supresor de picos Industronic tiene una corriente de protección de 50 kA, un voltaje nominal de 110, 120, 127 volts, una fase. La configuración es para una configuración monofásica, con fase, neutro y tierra. Tenemos que el voltaje de protección va a ser de 700 de fase a neutro, de 700 volts de fase a tierra, de 700 volts de neutro a tierra. El voltaje máximo de operación continua va a ser de 150 volts, como les expliqué. A partir de estos 150 volts, el supresor de picos va a comenzar a conducir. Si el voltaje es menor a 150, el supresor de picos no conduce, es decir, no hay consumo, la impedancia del supresor es grande. ¿Qué tipo de supresor es? Pues está recomendado para tipo 1 y tipo 2, que puede instalarse antes del medidor o después del medidor. Tiene una capacidad de cortocircuito de 200 kiloamperes. Esto pues basado en la norma UL. Una frecuencia, están diseñados para operar a frecuencias de 50 y 60 Hz. Su modo de protección, tenemos tres modos de protección: de fase neutro, fase a tierra y de neutro a tierra. Corriente de descarga nominal son 10 kiloamperes. En este caso, si retomamos lo que en la definición de corriente nominal, el supresor de picos va a ser capaz de soportar 15 picos de voltaje, los cuales no superen los 10 kiloamperes. ¿Sí? Corriente de protección por fase, pues vamos a tener una corriente de protección por fase de 60 kiloamperes. La capacidad de energía, si hacemos el total de lo que es el supresor de picos, tenemos una capacidad de energía de 720 joules. Además, cuenta con un filtro EMI para frecuencias mayores de 10 kHz hasta 100 MHz, con una atenuación de 50 decibeles. El modo de instalación: se recomienda no instalar el supresor de picos a una distancia mayor de 1 metro. Entonces, debe ser conectado lo más cerca posible al tablero. Para sistemas que cuentan con tierra, neutro y fase. Y se sugiere un interruptor de 30 amperes de 1 polo. Para los supresores de picos bifásicos, un supresor de picos bifásico es el SPB IN 2100, dos fases, voltaje nominal de 110, de fase a neutro,
190 de fase a fase, 120 igual de fase a neutro, 108 de fase a fase, 127 de fase a neutro y 120 de fase a fase. Lo mismo, si vemos un pico de voltaje mayor a 150 volts, lo absorbe el supresor de picos y ya lo vemos reportado, ¿sí? Para sistemas que cuentan con tierra, neutro, fase 1, fase 2. Especificaciones, bueno, para especificarlo, este supresor de picos cuenta con una corriente de protección de 100 kA máximas, un voltaje nominal de 110, 190, 120, 108, 127, 220. Fases con 2 fases, configuración eléctrica de fase 1, fase 2, neutro y tierra. Un voltaje de protección de fase neutro de 700 volts, de fase a tierra de 700 volts, de neutro a tierra de 700 y de línea a línea o de fase a fase de 1400. Voltaje máximo de operación, al igual que los supresores monofásicos, el voltaje máximo de operación es de 150 volts. El tipo o clase de aplicación recomendadas para tipo 1 y tipo 2, al igual que el anterior. La capacidad de corriente cortocircuito tenemos 200 kA. Están diseñados para frecuencias de 50 y 60 Hz, con 6 modos de protección. La primera protección es de fase 1 a neutro, de fase 2 a neutro, de fase 1 a tierra, de fase 2 a tierra, de neutro a tierra y la protección entre fases. O sea, es un total de 6 modos de protección. Corriente de descarga nominal, una corriente de descarga nominal, al igual que el anterior, de 10 kA. Corriente de protección por fase, la corriente de protección por fase máxima es de 50 kA, una capacidad de energía de 1200, en este caso es mayor al monofásico, y al igual que el anterior cuenta con un filtro para EMI de 10 kHz a 100 MHz y con una atenuación de 50 decibeles. La instalación, igual, tiene que instalarse a una distancia no mayor de 1 metro, ¿sí? Y pues lo que es con un interruptor de 30 amperes de 2 polos. Entonces, pues ya viendo todo esto, ya podemos seleccionar bueno, ya sabemos cómo funciona el supresor de picos y para qué cómo nos ayuda, ¿no?, en las instalaciones.